Salut, mes amis, comment ça va? Ça va bien. En el día de hoy vamos a dar el tema de los adjetivos en francés, cómo construir un masculino y un femenino. Bueno, lo primero que tienen que saber es que no hay una regla específica como tal, sino que hay varias excepciones. Perdón, mi micrófono siempre se me sale. Para ustedes conformar el masculino y el femenino de los adjetivos tienen que tener en cuenta unas reglas. Por ejemplo, para conformar una gran mayoría de los femeninos, como les comenté, si no lo han visto el video de las profesiones, cómo construir el masculino y el femenino, o sea, el masculino casi siempre es el eje, el estándar, y de ahí se transforma al femenino. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, pequeño en masculino, petit, para decir el pequeña en femenino, yo lo que hago es que le agrego una E al final y se pronuncia petit. Por ejemplo, si yo tengo acá pequeño en masculino, se pronuncia petit, y en femenino petit. Ahí está la gran diferencia. Una mayoría de adjetivos el femenino se realiza de esta forma, o sea, tú le colocas una E al final. Así se hace el femenino en muchos adjetivos, pero hay otros en los que no. Por ejemplo, cuando los adjetivos terminan en C, lo que yo hago es, o hay una regla que dice que se suprime la C y se coloca una che, para que sea como más fácil de entender. Por ejemplo, este adjetivo significa franco. Fra. Fra. Y si yo quiero decir franca, franche. Yo digo franche. Franche. Fra, franco. Franche, franca. Entonces, esa es una regla, una excepción. Hay algunas palabras o algunos adjetivos que terminan en C y lo que haces es que lo transformas como en una che para hacer el femenino. O por ejemplo, este adjetivo que termina en F. Algunos adjetivos que terminan en F, tú le quitas la F y le colocas la terminación I, B pequeña E, IB. Por ejemplo aquí, sportif, que significa como deportista o él es una persona deportiva. Sportif, y para decir deportiva, o sea en femenino, deportivo, sportif, deportiva, sportive. Voy a exagerarlo un poco. Sportif, y en femenino, sportive. Sportif, sportive. Ok, entonces yo lo que hago es que quito la F y lo transformo le coloco la terminación IBE. Otra regla, por ejemplo, que es cuando los adjetivos terminan, algunos que terminan en L, N, S y T. Algunos, porque por ejemplo, petit termina en T, pero yo le agrego la regla inicial, la primera regla que les comenté, solamente le coloco la E y transformo petit en petit. Entonces, aquí tengo otra regla. Para decir coqueto, yo digo coqué, coqué. Pero para decir coqueta, coquette. Y yo lo que hago es que en este tipo de adjetivos que terminan en algunos, en L, N, S o T, le agrego la misma consonante del final y les agrego una E. Por ejemplo, coqué, coquette. Mira que le agregué, termina en T, le agregué otra T y una E. Y transformo coqué en coquette. O mira, por ejemplo, este otro ejemplo con gros, que es grueso. Perdón, se pronuncia gros sin S. Gros, grueso en masculino, y termina en S. Lo que hago es que le agrego otra S y una E. Y se pronuncia gros. Ojo que ahí está la diferencia para tú diferenciar el masculino y el femenino. Gros es el masculino, gros es el femenino. Hay otro tipo de regla que cuando los adjetivos tienen esta terminación E, A, U, por ejemplo, aquí dice bello,
beau. Yo quiero decir bella, belle. Aquí, sí entendieron, ¿verdad? La parte donde yo pronuncio gros, el masculino de grueso, y después quiero decir gruesa, gros. ¿Está? Entonces, vamos acá ahora, donde, por ejemplo, aquí, beau significa beau. Se pronuncia beau, bello, en masculino. Pero yo quiero decir bella, se pronuncia belle. Y yo lo que hago es que le quito la E a U y le pongo una E doble L E elle. Queda así, belle. Il est beau, él es bonito, il est beau. O ella es bonita, elle est belle. ¿Ok? Entonces, esta es otra regla que debes tener en cuenta. Otra regla que tienes que tener en cuenta es cuando las palabras o los adjetivos terminan en EUR. Por ejemplo, esto significa mentiroso. Menteur. Menteur. Y tú lo que haces es quitarle la E, la U y la R y lo transformas en EUSE. Menteur, menteuse. Mentiroso, menteur, mentirosa, menteuse. Esa es otra regla también. O por ejemplo, las que terminan en X o tienen la terminación EUX. Pero la regla dice específicamente que si tiene X, lo que haces es que le quitas la X y le agregas la terminación SE. Por ejemplo, aquí ansioso, anxieux, y quieres decir ansiosa, anxieuse, anxieux, anxieuse. Otra regla también, que es esta ultimita que está por acá, es la mayoría de las palabras que terminan en al, un, is o at. Por lo general, tú le agregas la e, que es la que tiene mucha concordancia con este tipo de regla principal que te dije. Muchos adjetivos se conforman de esta manera. Se le agrega solamente la e al final. Por ejemplo, aquí, pris significa ocupado. Prise, ocupada. ¿Ok? Y esta era otra que te la estaba dejando al final, que no la he dicho. ¿Qué pasa cuando un adjetivo en masculino termina en e? Por lo general es igual. Es que no tengo aquí. Acá está. Por ejemplo, jeune significa joven. Jeune significa joven en masculino y en femenino. Y mira que termina en e. Esa es otra regla. Cuando el adjetivo termina en e en masculino, se deja, por lo general. Pero ¿qué pasa si termina en una e con tilde? Cultivé. Cultivé significa cultivado o culto, más bien. Es un adjetivo para decir una persona que es culta. Cultivé. Termina en e. Podría dejarse igual como jeune, porque jeune significa joven para hombre, el joven o la joven. Pero cultivé lo que haces con el femenino en una... Ay, perdón, acá está. El marcador. Cultivé lo que haces es colocarle otra e. Cuando termina en una e apostrofada. Cultivé masculino, cultivé femenino. Y tú dices, ¿cómo sé si es hombre o mujer? Si se pronuncian casi igual. ¿Qué es lo que pasa con muchas cosas en el francés? Lo sabes por el artículo. Si te dicen le o la, o la concordancia de la oración, si hablan de alguien en femenino o en masculino. Así que bueno, ya me he demorado casi 10 minutos hablando y fue algo muy somero. Es para que lo tengan en cuenta. La mayoría de los adjetivos se transforman colocándole la e. Pero hay muchas reglas. La verdad es que la única forma es estudiar mucho el lenguaje y así es como tú vas a poder saber cómo puedes dominar los masculinos y los femeninos en los adjetivos. Así que espero que les haya servido la lección. Y más que todo, empezar estas reglas hay que tenerlas siempre presentes y así más o menos tú ya vas construyendo. Así que ha sido un placer, mis queridos amigos. Mes amis, au revoir, à bientôt.